Hoy vamos a adentrarnos en un terreno fascinante y clínicamente crucial, la citología del líquido pleural en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y antes de hablar de células, tinciones y sistema de reporte, pongamos la lupa sobre la enfermedad base. Mi nombre es David Uranga, citólogo en ejercicio, y me encuentro en este espacio de sabiduría para poder entender, más allá del derrame pleural, la EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es una enfermedad respiratoria progresiva, inflamatoria y sobre todo subestimada. Esta patología limita el flujo de aire de forma precisa, haciendo que el paciente respire como si intentara hacerlo a través de una pajilla o pitillo, de manera constante 24/7. Debido a esta patología, afecta la calidad de vida del paciente, limitando su movilidad, generando dependencia de oxígeno y, como veremos hoy, predispone a que el paciente eh, tenga o posea complicaciones a nivel pleural, entre ellas el derrame. De igual forma, existen los factores de riesgo, como el tabaquismo o la exposición a ocupaciones que puedan conllevar al contacto directo con humo o sustancias químicas que puedan dañar todo lo que respecta a los epitelios pulmonares. Los síntomas del paciente son cruciales identificarlos. Hay disnea progresiva, toses crónicas y producción de esputo constante. Para ello es necesario el estudio de estas afecciones o síntomas y poder encauzar al tratamiento del paciente. Tal y como lo vemos en la presentación, la inflamación crónica también es parte de esta sintomatología, como respuesta inflamatoria anormal de las vías respiratorias ante partículas nocivas. En sí, todo esto se correlaciona dando el diagnóstico definitivo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero, ¿qué relación tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el líquido de la cavidad torácica? Esta es justo la pregunta que guiará nuestro análisis el día de hoy. Los números no mienten, pero sí nos gritan. Más de 328.000 personas padecen de EPOC en todo el mundo. Su prevalencia global en adultos supera el 5.6%, aunque en regiones de bajos recursos es probable que sea mucho mayor. Cada año, el 3.23% de pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas mueren, convirtiéndose en la tercera causa de muerte a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Y para el 2023 se estima que ocupará la cuarta posición global, con una carga sanitaria y económica brutal. Ahora bien, ¿qué lleva a un derrame pleural en un paciente con EPOC? Hay tres grandes mecanismos que entran en juego. En primer lugar, la inflamación pulmonar crónica. La constante agresión del epitelio respiratorio genera una cascada inflamatoria innegable, que puede extenderse hacia la pleura, alterando su composición celular, su estructuración químico-física, que va a afectar a la hora de su observación morfológica, dañando así los alvéolos principales o secundarios y remodelando lo que conocemos como los bronquios. En segundo lugar, las alteraciones cardiovasculares en pacientes con esta enfermedad, donde ocurrirá una hipertensión pulmonar secundaria y una disminución ventricular. En tercer lugar, el desequilibrio hidroelectrolítico, donde hay un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica, que va a producir las alteraciones en el líquido pleural. Estos, muchas veces secundarios a una hipoxia, los diuréticos o enfermedades asociadas, creando un terreno perfecto para la acumulación de los líquidos. Es aquí donde se producirá entonces, en resumen, un derrame pleural, un hallazgo clínico que, bien abordado, puede ofrecer pistas diagnósticas claves.
entendiendo entonces que un trasudado con características inflamatorias variables que se va a encontrar morfológicamente asociado a esta enfermedad. De esta forma estableceremos el fundamento de la citología de las cavidades serosas. La citología de este tipo es una técnica de diagnóstico que se utiliza para el estudio de las células que se encuentran suspendidas en los líquidos que lubrican a las cavidades serosas del cuerpo. Estas cavidades revestidas por una membrana serosa incluyen a la pleura, que estará alrededor de los pulmones, al peritoneo, que estará alrededor de los órganos abdominales, y al pericardio, que estará alrededor del corazón. Aquí surge una interrogante. ¿Por qué es importante? La citología de líquidos serosos, en este caso, es importante ya que hay una detección temprana de las enfermedades que permite identificar las células anormales o cancerosas con una atipia marcada que puede ser evidente en una etapa temprana, lo que puede ser crucial para el tratamiento efectivo del paciente. Otro de los puntos importantes es el diagnóstico de enfermedades, ya que ayuda a determinar la causa de una circunstancia anormal en el líquido de estas cavidades, así como pasa en pacientes que padecen de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o otra circunstancia. La citología también permite el seguimiento de la enfermedad, ya que evalúa la respuesta de los tratamientos que son indicados por el clínico y detecta cualquier respuesta a la enfermedad, bien sea positiva o negativa. Este sistema de reporte internacional para la citopatología de los líquidos serosos se categoriza en 5 ítems de definición. El primero de ellos es no diagnóstico. El segundo es negativo para malignidad. El tercero son atipias de significado indeterminado. El cuarto, sospechoso de malignidad. Y el quinto es maligno. También nos especifica la calidad de la muestra, donde se define si la muestra es sensible, específica y cuál sería su valor predictivo. En principio, hablaremos aquí sobre el líquido pleural, donde se denota que tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad de un 42.8% y un valor predictivo para cada una de sus patologías de un 81%. Como objetivo didáctico hablaremos de la morfología de las células provenientes de las cavidades serosas. En primer lugar, veremos que los extendidos están compuestos de abundantes elementos inflamatorios, como son los neutrófilos o polimorfos nucleares de tipo neutrófilo, como los conocemos citológicamente, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Recordando que cada uno de estos elementos se puede encontrar en mayor proporción en los extendidos y con la definición de estos podemos describir el tipo de derrame. Es decir, si encontramos que hay una población grande de eosinófilos, hablaríamos o estaríamos en presencia de un derrame eosinofílico y habría que encontrar la causa de este derrame como tal. Pero en sí, las características morfológicas definitivas de las células mesoteliales son las más relevantes. En principio, una célula mesotelial posee una forma poligonal o poliédrica cuando ésta se presenta en extendidos como en un mosaico de células mesoteliales agrupadas. La mayoría de las veces estas células están desprendidas en grupos de entre 15 a 10 células. Si en los extendidos se encuentran estos grupos, pueden tener el efecto ventana, tal y como lo hemos visto en nuestras prácticas diarias. También, cuando estas se encuentran de forma aislada, tienen una apariencia redonda u oval. El tamaño de estas células es moderadamente grande en comparación a otras células de este mismo extendido. Los núcleos, siendo estos los más relevantes a la hora de hacer un diagnóstico, son redondos u ovales, poseen una eucromatina clara, lo que indica o inicia con una baja actividad metabólica de estos núcleos. Los núcleos son pequeños y bien definidos. El posicionamiento de este núcleo es
central o ligeramente excéntrico. El citoplasma es abundante y en ocasiones eosinófilo, rosado pálido, dependiendo la coloración. En este caso, hablando de una coloración de hematoxilina y eosina, por ser una preparación no ginecológica. Sin embargo, en mi práctica diaria he podido observar estas células con tinciones de Papa Nicolau, las cuales denotan cada uno de los elementos de manera más llamativa. A menudo se observan microvellosidades en la superficie de estas células mesoteliales. Las células mesoteliales benignas en este caso suelen formar una monocapa continua con límites celulares bien definidos que pueden o no tener el efecto ventana, que son estos pasillos que hay entre una célula y otra y hay una conexión por estas microvellosidades. A la luz de la presentación nos encontramos con este cuadro que habla sobre las características citológicas del líquido pleural en presencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tendremos los tipos celulares, las características que presenta la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el significado clínico. Si observamos neutrófilos en los extendidos de una manera exacerbada, estaremos hablando de una inflamación aguda, que es típica de estos procesos inflamatorios productos de la enfermedad. La presencia de los linfocitos en estos extendidos se observa como un predominio variable, ¿no?, que da como significado clínico una cronicidad del proceso de la enfermedad, mientras que la presencia de macrófagos con citoplasmas espumosos corresponderán a la actividad de fagocitosis que va a encontrarse en el epitelio de manera aumentada, mientras que las células mesoteliales, que pueden encontrarse de forma reactiva, ocasionalmente atípicas, dependiendo con lo que esté cursando el paciente, corresponderá a una irritabilidad pleural crónica, que en efecto puede o no producir un derrame pleural. Una correlación adecuada entre los hallazgos citológicos y la clínica es la evaluación clínica integral, es decir, la anamnesis, los exámenes físicos y las pruebas funcionales respiratorias que se les hagan al paciente. El análisis citológico detallado, donde se realiza el recuento celular diferencial y las características morfológicas de las células suspendidas en este tipo de líquidos. Recordándole a cada uno de los profesionales de la citotecnología o la anatomía patológica en sí que somos citomorfólogos. Estamos para observar las características morfológicas de las estructuras celulares y para ello debemos ser minuciosos en cada uno de los aspectos propios de las células. Muchas veces creemos no tener competencias en los parámetros bioquímicos de este tipo de líquidos. Sin embargo, en la práctica profesional es ideal tener el conocimiento y la practicidad en el área de la bioquímica al entender cada uno de los elementos que componen este líquido. El aumento de las proteínas, la LDH o lactato deshidrogenasa, que es importante su recuento para los líquidos o derrames corporales. Por último, el algoritmo diagnóstico, que sería la clasificación como sudado o exudado según los criterios de Linge. La glucosa y el pH en el líquido pleural, que son parte de todos estos parámetros bioquímicos que nos van a indicar cómo es el comportamiento del mismo ante la patología. Nos encontramos con un caso clínico de un derrame pleural producto de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada. El paciente masculino de 68 años de edad refiere ser fumador de 45 paquetes al año, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica diagnosticada hace 12 años. El cuadro clínico actual del paciente es una disnea progresiva, tos productiva y dolor torácico. Radiografía muestra un derrame pleural derecho moderado. El análisis del líquido pleural muestra un color o aspecto amarillento,
con un predominio de linfocitos de un 65%, un predominio de proteínas de 3.2 gramos sobre decilitro y una LDH aumentada de 280. Dentro del diagnóstico y el tratamiento, el exudado linfocítico secundario a la EPO con un tratamiento con broncodilatadores, corticoides y diuréticos. Las conclusiones y recomendaciones clínicas para este diagnóstico se reflejan en la siguiente presentación. El diagnóstico diferencial exhaustivo excluye otras causas del derrame pleural como la insuficiencia cardíaca y infecciones o neoplasias, queriendo decir con esto que la causa de este derrame pleural es producto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al analizar la muestra citológica de manera sistemática, se realizó un recuento celular diferencial completo y la evaluación morfológica detallada de las estructuras celulares obtenidas en las células. En la integración con los datos clínicos o la anamnesis, hubo una correlación de estos hallazgos clínicos relevantes con el diagnóstico citológico diferencial realizado. En el seguimiento longitudinal del paciente se demostró la monitorización de la evolución del derrame pleural y la respuesta al tratamiento de la EPO subyacente. En resumen, la citología del líquido pleural no es un lujo ni una opción secundaria, es una herramienta diagnóstica de altísimo valor, especialmente en pacientes con EPO, donde la aparición de un derrame pleural marca un giro en el pronóstico y el tratamiento del paciente. Estudiar el líquido pleural, entender su fisiopatología, su citopatología y su estructuración bioquímica y reportarlo también con estándares internacionales, no solo demuestra una práctica clínica adecuada, sino que también nos acerca más a una medicina más precisa, personalizada y humana. Los invitamos a participar del curso de citomorfología oncológica de líquidos y derrames corporales, avalado por Cytorus Training Center. Este curso, que tiene una duración de 4 meses con avales internacionales y sobre todo una guía personalizada a tiempo completo. Si quieres seguir obteniendo conocimientos acerca de los líquidos y derrames corporales y quieres posicionarte como profesional en el área de especialización, no esperes más y participa en este curso.